Muchas gracias, Moni. Y ahora vamos a sumar acá a la mesa de Pymes en la Red a Agustín Echevarne, que es el director general de la Fundación Libertad y Progreso. Agustín, ¿cómo te va? Muy buenos días. Cris Dátola te saluda. Muy bien, muy buen día. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias por sumarte acá a la mesa de Pymes en la Red, un lugar donde propiciamos un encuentro entre empresarios pymes para darle visibilidad a los reclamos que tiene el sector. Y quería conocer tu visión sobre cómo están hoy las empresas pymes, cuál es tu visión sobre eso, sabiendo que hay ganadores y perdedores en un escenario tan heterogéneo como es el mundo pyme, porque tenés pymes de la agroindustria, la industria, economía de conocimiento, comercio. Así que bueno, queríamos conocer tu visión sobre este tema. Bueno, es un poco como estás diciendo, ¿no? Que es un sector muy heterogéneo porque hay de todo. Hay sectores que están en un momento de crecimiento muy impresionante, como puede ser las pymes que tienen que ver con el crecimiento de la minería, del petróleo, del gas, etcétera. Por detrás de esos sectores, uno a veces ve siempre la gran empresa, pero detrás de la gran empresa hay una maraña de pymes que están produciendo desde la forma de alimentar a toda la gente que está trabajando allí, y tenés las que hacen catering o las que están cuando haces una construcción de una ciudad nueva Uh para -huh. hacer minería. Ahí esa es la madre de las industrias. Y ahí tenés un montón de empresas que tienen que estar construyendo desde casas a restaurantes. Después están los que tienen que ver con los caminos, las rutas, los puentes, las escuelas, etcétera. Entonces esos sectores están muy bien. Después cuando estás mirando las que tienen que ver con el consumo, bueno, ahí hay de todo. Hay sectores que están creciendo del lado de las importaciones cuando se empieza a abrir la economía, y tenés sectores que obviamente están sufriendo justamente la apertura de la economía con un esquema, con una moneda más fuerte, donde los salarios en dólares se han duplicado. Entonces, los costos para las empresas han subido en dólares, y Uh por -huh. eso está esa idea del retraso cambiario que hablan algunos, Uh -huh. ¿no? Como que están pidiendo, la única forma de sobrevivir que tengo es devaluar. Es decir, ¿qué es lo que te están pidiendo? Bueno, si devaluamos, los salarios en dólares son mucho más bajos, y al bajar los salarios, entonces tengo una especie de pseudo competitividad. Uh -huh. Y el programa que está buscando el gobierno es lo contrario: es tener una moneda fuerte, salarios fuertes, y que entonces la competitividad se dé porque el Estado hace su tarea, que le falta hacer un montón, que es bajar impuestos, desregular, ¿no? Hacer la reforma laboral para que no tengas demasiados costos laborales con el Estado y con los sindicatos, Uh que -huh. se llevan una porción del ingreso de los trabajadores, ¿no? Y de Sí. manera forzosa. Uh -huh. Me gusta este tema que pusiste sobre la mesa que tiene que ver con la competitividad. Nosotros cuando analizamos la competitividad la analizamos como que se va a dar por dos caminos en paralelo. Por un lado, lo que es exógeno al empresario pyme, que tiene que ver con esto que vos estás planteando, con la propuesta política, con la muñeca que se tiene que dar dentro del Congreso de la Nación para que se den estas reformas, tanto la modernización laboral como la reforma tributaria. Y por otro lado, la parte que sí tiene que ver con el empresario pyme, con ser más eficiente a la Es hora inversión. de hacer procesos, invertir en nuevas tecnologías y demás. Ahora, Exactamente. hoy el gobierno está llevando al extremo la situación, por ejemplo, de competir con el mundo, pero todavía no hizo las reformas que necesitan los empresarios para poder competir. Por eso creo que Sí, reclaman también los empresarios el tema del tipo de cambio, porque todavía no están las reformas necesarias para ser más competitivos. sí, lo que pasa es que parte de la competitividad se da justamente por la propia apertura. Porque cuando vos tenés un sector protegido, puede ser las chapas, por ejemplo, Uh -huh. que hace que la empresa que produce calefones o termotanques o lo que fuere, obviamente tiene un costo más alto que el mundo. Entonces, tenés que abrir la chapa para que la chapa sea competitiva, para poder tener empresas. Es decir, que no hay un modelo perfecto ni un camino que no tenga ruidos. Uh Yo -huh. creo que eso es imposible. Pretender un camino sin ruidos, creo que es imposible. Claro, si lo haces a través de la devaluación, las empresas están bien, pero las personas están cobrando sueldos de miseria. Uh -huh. Entonces, tampoco corresponde a mi juicio cargarles el peso. Ah, bueno, mientras hacemos todo lo que hay que hacer, entonces pagamos sueldos bajos y con eso las empresas andan bien. Uh -huh. Bueno, no, acá va a ser un esquema donde se va a hacer las cosas de una manera simultánea, pero no completa, porque tampoco es que abriste la economía. Uh -huh. Estás empezando a abrir la economía.
O sea, eliminaste el impuesto país, que era 17,5%, pero todavía tenés un montón de aranceles que poco a poco van bajando, pero no los están bajando desde el primer mes del gobierno. Los vas bajando durante años. Ujú, Ya pasaron 1 año y medio y todavía tenemos una economía que sigue siendo bastante cerrada. ¿Sí? No es que de pronto se abrió todo. Se ujú. empieza a abrir y ya te duele. Y te duele porque todavía tenés 150 impuestos. Se eliminaron 14 impuestos, pero todavía tenés un montón de impuestos, tasas de los municipios, que también hay que hacer un trabajo ahí, Ujú. impuestos de las provincias, que no son solo de la nación, ingresos brutos, que es un tema tremendo. Entonces yo lo que creo que tengo que comprender los argentinos es que la Argentina no la saca adelante una sola persona. O sea, no es la responsabilidad de Javier Milei sacar adelante a la Argentina. Es la responsabilidad en distintas medidas, pero de todos. Mm. Estoy hablando de los empresarios, estoy hablando de los gobernadores, estoy hablando de los intendentes, ¿no? O sea, cada uno tiene viendo que y creo que ahora hay un momento muy especial que van a ser las elecciones, es Mm. apoyar estas reformas o no. Y ahí tenemos un elemento enorme cuando vemos en el Congreso que rechazaron los vetos del presidente. Y los vetos del presidente eran porque están gastando plata sin decir dónde la vas a sacar, Mm. Bueno, de ¿no? hecho, Entonces dice, una de las leyes, bueno, justo se mantuvo el veto que tenía que ver con el tema del fondeo de los jubilados, que tocaba el tema de las SGR, que tiene que ver con el financiamiento de las empresas pymes. sí, bueno, se mantuvo ese veto por Mm. suerte porque también tenía un costo fiscal bastante importante. Entonces, de nuevo, la responsabilidad fiscal no es solo del presidente. El presidente marca una línea que creo que es la correcta, pero los diputados, los senadores debieran también ser responsables fiscalmente y no estar exagerando el gasto sin decir dónde lo vas a sacar. Ujú. Porque el gasto argentino es un gasto inmenso. Hay que seguir bajando el gasto, porque tenemos que seguir bajando impuestos. Pues después a las pymes sufren los impuestos, pero los impuestos ¿para qué los tenés? Para sostener el gasto. Entonces, Ujú. si querés bajar los impuestos, tenés que bajar el gasto. Y por supuesto, bajar el gasto no es sencillo, por supuesto es desagradable, porque estás recortando un montón de gente que se acostumbró a vivir de una manera y que ahora va a tener que vivir de otra manera, porque ese gasto del Estado desaparece. ¿Sí? Y desde ya hay que buscar caminos para que sea lo más rápido posible. Lo que a mí me parece más importante son dos temas. A ver. Uno que tiene que ver con el capital humano, que también Ujú. va a ser un escollo gigantesco para la Argentina. Nosotros vamos a tener escasez de mano de obra y sobre todo de mano de obra calificada. Ujú. Entonces necesitamos que nuestros niños tengan cerebros que funcionan bien y eso es invertir en primera infancia, de 0 a 5 años. Mm. Eso es de la mayor importancia de todas las cosas que hacemos los argentinos. Lo más importante es que los chicos lleguen bien a los 5 años con cerebros activos, creativos, dinámicos, con conexiones neuronales, etcétera, etcétera, con un desarrollo neurológico emocional que sea importante y demás. Eso Ujú. se puede hacer y además no es caro. No, el tema, Eso, perdón que te interrumpo, yo coincido 100% en esto que vos estás planteando, pero el tema es que lo que vos ves es que hay mucha mezquindad política que como no tienen resultados inmediatos, siempre queda postergado ese tema, la educación. sí, yo creo que el gobierno actual lo tiene claro y por eso hizo un ministerio de capital humano. Ahora hay que ponerlo en marcha porque eso es una cuestión fundamentalmente de las provincias y los municipios. Mm. Puede haber un alineamiento de la nación, pero después tienen que ponerse las pilas las empresas, los gobernadores, las familias, ¿no? O sea, volver a que las familias sean protagonistas de todos estos temas, ¿no? Porque hasta ahora parecía que el Estado era el que iba a dar las soluciones, el Estado fue un desastre, si no está el Estado tienen que estar las familias. Cuando digo la familia, las empresas, etcétera. En combinación, por supuesto, con las políticas públicas, que está muy Ujú. bien, pero el protagonista fundamental son las familias. Y después tenés otros dos temas. Uno que es la reforma laboral, Ujú. porque eso es indispensable para poder pasar trabajo improductivo del sector informal a que se formalice, que puedan tener balances que mostrar para poder conseguir crédito, invertir y aumentar la productividad. Y eso es Mm. competitividad. Pasar del sector informal al sector formal es aumentar la productividad. Y el otro que hay que aumentar la productividad es pasar del sector público al sector privado. Sacaste otro tema que tiene que ver con el tema del crédito. Hoy los bancos se puede decir que están trabajando de bancos, no como años anteriores.
Están los bancos también cuidando sus presupuestos, están compitiendo, están viendo el tema de las tasas, pero así todo el sistema financiero en Argentina y sobre todo el acceso al financiamiento en las empresas pymes es muy escueto. De hecho, estamos cerca del 8% respecto al PBI, cuando en otros países más desarrollados están más cerca del 60-70%. Sí, o más. Y eso es totalmente correcto y va a ser uno de los motores de crecimiento de la Argentina, que va a ser el crédito. Pero eso requiere un aprendizaje de los bancos, un aprendizaje de las propias pymes, un aprendizaje de todos nosotros. Uh-huh. Yo por eso favorezco desde hace muchos años la idea de dolarizar, porque hubiera hecho que ese segmento crezca mucho más rápido y con tasas mucho más bajas. Uh-huh. Yo sigo creyendo que la dolarización es importante. Ojalá Javier en algún momento termine de hacerla. Posiblemente al principio era muy difícil, capaz que era imposible, decían algunos. Creo que ahora es más fácil porque ya se ha saneado el 90% del problema del Banco Central, pero todavía requiere un esfuerzo adicional. Y después tuvimos este desbarajuste que se armó en el último mes y medio con el desarme de las LEFIs, Sí, que obviamente claro. no resultó bien Uh-huh. y provocó inicialmente un colapso de las tasas, que se acuerdan que los primeros días bajaron a nivel del 12%, una cosa, eran muy, muy bajitas, Uh-huh. porque se inundó de pesos. Pero obviamente esa inundación de pesos en el mercado, que no las absorbieron los bancos invirtiendo en LECAPS y demás, que era la idea del gobierno, bueno, al inundar de pesos generó un problema donde se te podía escapar la inflación. Uh-huh. Y entonces ahí es donde tenían que volver a absorber. Y ahí metieron este esquema de, digamos, perdón que está pasando un No hay camión. problema. No, a mí me Pero, gusta que digamos, estés hablando de este tema porque, a ver, también tiene que ver con el día a día de los argentinos y de las empresas, de los dos, de los ciudadanos de a pie y de los empresarios. Cuando vos estabas correcto. hablando recién... Entonces, Sí, se les escaparon las tasas de interés. uh-huh, Porque exacto, ahí va. cuando empezaron a aumentar los encajes y demás, y entonces las tasas de interés, para Se volver a poner dispararon. en causa todo el sistema, se dispararon. Uh-huh. Y en el medio del ruido electoral, porque en esta campaña para tratar de destruir al gobierno, que es lo que está haciendo el Congreso, está tratando de destruir la fortaleza principal que tiene el gobierno, que es, ellos dicen, nosotros somos los campeones del superávit fiscal. Y si tengo superávit fiscal, no tengo incremento de deuda. Uh-huh. Y si tomás la deuda consolidada de la Argentina, hoy es menor que la que recibió el gobierno en noviembre, si comparás contra noviembre del 2023. Uh-huh. Entonces, eso de tener la deuda menor implica que tenés superávit fiscal. Al contrario de lo que dicen muchos economistas, incluso economistas muy prestigiosos, que critican y dicen que el gobierno está ocultando el déficit fiscal. Eso es falso. Y la forma de demostrar que es falso es mirar la deuda, porque la deuda se acumula por déficit fiscal. Si la deuda está bajando, es que hay superávit fiscal. Lo que tenés que mirar es cómo se conforma ese superávit fiscal. Y es cierto que hay ciertas cosas que no están bien contabilizadas, pero si contabilizás bien todo, el superávit fiscal es más grande de lo que crees. ¿Y el gobierno está emitiendo? Porque viste que se corrió la Sí, bola recién, hace unas semanas atrás, de que el gobierno estaba emitiendo. bueno, cuando mirás la base monetaria, obviamente es más grande hoy que la que era antes. Uh-huh. Lo que pasa es que el gobierno habla de la base monetaria amplia. Entonces, ¿qué es lo que te está diciendo el gobierno, a mi juicio? A ver. Te está diciendo, miren, la base monetaria va a ir creciendo a medida que crezca la demanda de dinero. Uh-huh. ¿Por qué? Porque cuando teníamos hiperinflación, porque Argentina tuvo hiperinflación en el 2023, para mí eso era un proceso hiperinflacionario, no porque llegó al 50% o 54% los precios mayoristas en diciembre del 2023, sino porque la hiperinflación, en mi definición, es un proceso de fuga del dinero. Ese proceso de fuga del dinero empezó mucho antes y la base monetaria sobre toda la actividad económica llegó a ser, que era del 10-12% del PBI, llegó a bajar al 2,5%. Es decir, que ya era un proceso avanzado de hiperinflación. Ya se había ido el 80% de la base monetaria sobre el PBI. Uh-huh. Ahora estamos en el proceso inverso. Al bajar la inflación, se recupera la demanda de dinero y te permitía repuntar esa monetización de la economía, y ellos fijaban entonces la base monetaria amplia, que incluía en su momento las LEFIs y después
van cambiando la definición, pero la idea es esa, la idea es que podés emitir mientras aumente la demanda de dinero. Si la demanda de dinero cae, no podés aumentar ni un solo peso y tenés que contraer la emisión monetaria. Entonces lo difícil es prever cuál es ese camino de incremento de la demanda de dinero. Porque sabemos que tenés que volver al 10-12% del PBI, pero ¿cuándo? Bueno, y eso depende de las expectativas. Y ahí voy también con esto, porque esta semana, hace 15 días atrás también, viste que el dólar que está flotando se dispara y llega casi a los 1.400, 1.380 más o menos. Y en Argentina tenemos esa concepción de que si sube el dólar, sobre todo la parte empresarial, sube el dólar, suben los precios también. Entendiendo que estamos en un momento de contracción, que tampoco pueden subir mucho, pero suben. También está ese día a día, esa economía real y esa idiosincrasia argentina empresarial con la que tiene que lidiar este gobierno y los gobiernos anteriores también. Sí, lo que pasa es que hay dos formas de mirarlo. Hay gente que cree que el tipo de cambio es el que te forma los precios. En cambio, la forma en que lo ve el gobierno y que yo comparto es que lo que te importa es el fenómeno de oferta y demanda de dinero. De dinero, me refiero del peso. Del peso, o sea, sí. ¿Cuánto emitís de pesos y cuánto es la demanda de los pesos? Si no hay demanda de pesos, entonces la gente se escapa al tipo de cambio. Pero entonces es el resultado, no es el causante, sino que es el efecto que se produce por la causa, que es el aumento de la emisión monetaria sin aumento de demanda de dinero. Es decir, la causalidad es inversa. Los que creían que fijando el tipo de cambio eliminabas la inflación, te ponían el cepo y la inflación seguía creciendo. Entonces tenías un cepo cambiario, tenías un tipo de cambio fijo, y sin embargo la inflación era 211% anual. Es decir que los que piensan de ese modo la pifian, pero está demostrado que la pifian en los hechos, porque la inflación seguía subiendo. Sí. Mientras que ahora, mal que mal, la inflación no subió tanto, porque de hecho, vos mencionabas esa depreciación que tuvo el tipo de cambio, y sin embargo, los precios no subieron 1.9 nada más. Mientras que incluso nosotros medimos también lo que va de agosto, y estamos en 1.8. Es decir que por ahora no está ese traslado a precio. Ese mecanismo que se cree del traslado directo a precios no se está dando tanto. Y depende sí mucho de las expectativas. Ahí sí, porque si las expectativas te afectan la demanda de dinero, claro, absolutamente. Es un poco técnico, ¿no? Tiene que ver con la confianza. Tiene que ver con la confianza. Por eso lo que hacen los economistas que critican todos los días y que yo no sé cuánto, afecta la confianza. Lo que hace el Congreso, que te votan, que te destrozan los vetos presidenciales, o 5 no todos, pero 5 de esos vetos, obviamente también te afecta la confianza. Y también te va a afectar la confianza, pero de manera positiva, las elecciones de octubre. Porque yo creo que ahí se define el esquema de la Argentina. Ahí se define si la gente sigue apoyando a este proyecto, que yo creo que sí lo sigue apoyando. Y cuando eso se demuestre con los votos, bueno, creo que ahí viene una etapa de mejoramiento de las expectativas, de caída del riesgo país, van a bajar las tasas y va a ser todo un poco más fácil. Voy con la última que tiene que ver, bueno, cuando yo hablo con empresarios pymes, todo el tiempo estoy hablando, voy, visito fábricas, comercios, y hace unos días atrás un empresario pyme dice, mira, esto que está haciendo el gobierno es, no sé, la reforma laboral, poner sobre la mesa el tema de la reforma, la modernización tributaria, la reforma tributaria y la modernización laboral, esto me gusta, pero hoy yo necesito pagar el puchero. Yo hoy necesito llegar a fin de mes, pagar los sueldos y con la contracción que tengo en comercio y en industria, obviamente sabiendo que la industria es heterogénea también, no llego. Tengo la micro tan contraída que esto que está pensándose como base del futuro no llego hoy a fin de mes. Sí, bueno, ahí lo que tenés que mirar es exactamente tu propia quinta. ¿Qué es lo que te está ocurriendo? Y ahí vas a tener varias cosas. El que le va bien no lo cuenta, el que le va mal sí lo cuenta. Entonces, por ejemplo, en el campo, el sector ganadero le está yendo muy bien. Sin embargo, pareciera que todo el campo se enoja, o está enojado, o te sigue reclamando la baja de las retenciones y demás. Pero en realidad, pero ya le bajaron las retenciones. Claro. Bueno, en la parte ganadera ya se las dieron, pero no en la parte de la soja. Y además la soja tiene la caída de los precios internacionales. Sí. Entonces tienen razón en quejarse los que se quejan por las retenciones de la soja. Y las retenciones son un impuesto espantoso, es una confiscación, es un robo, y tienen que ser cero. Y el presidente lo sabe y quiere ir hacia allí.
pero lo quiere ir hacia allí sin afectar el superávit fiscal. Es decir, a medida que tenga mayores ingresos fiscales, porque la economía sigue creciendo, es uno de los primeros impuestos que hay que bajar, que son las retenciones. Ya bajó un 20% de retenciones a la soja, por ejemplo, pero le falta bajar el 80%. Ahora, a los que ya se las bajaron, y eso no te cuentan nada. No te dicen que les está yendo fenómeno, que el precio de la carne es 3 veces el que tenías antes, y que están ganando mucho dinero y que les está yendo muy bien. Esa no te la cuentan, pero la tenés. El consumo de carne en Argentina subió 5% y es el segundo más alto del mundo, ¿no? Después de Estados Unidos. Estamos en consumo de carne más alto que Australia, digamos. Entonces, y eso no es que hay un gordo que se come todo. Eso es que los argentinos estamos comiendo mejor. Y eso no te lo cuenta nadie. ¿Cuántas veces escuchaste esto? ¿Dónde están las tapas de los diarios? ¿No? O sea, ¿dónde están las tapas de los diarios? La baja de la pobreza, ¿no? Etcétera, etcétera. Es decir, hay mucho de información pesimista y negativa, y la información positiva y optimista, bueno, a los que los defendemos nos gritan de todo. Agustín, justo iba a ser la última, la anterior, pero justo tocaste un tema que tiene que ver con la pobreza. A mí me hace ruido que se haya bajado la pobreza a los números que está diciendo el gobierno, en el sentido de que, bueno, vos ves las tarjetas del BCRA, están con récord de deuda, cheques rechazados. Digo, ¿se bajó tanto la pobreza como lo dice el gobierno? ¿O cambió la metodología de análisis? No cambió la metodología. De hecho, la metodología es la misma. Lo que bajó es porque hay otras metodologías de análisis de la pobreza que la mantienen alta, que es cuando mirás la pobreza multidimensional. Y eso es correcto porque es muy difícil bajar en realidad lo que es la pobreza multinacional, que no solo es el número de ingresos contra la canasta familiar, sino que es la pobreza justamente que yo te hablaba antes, ¿no? La de tener familias que funcionan bien, no que son monoparentales, que tienen una estructura donde los niños están bien tratados, que no tienen problemas de desnutrición y que tampoco tienen problemas de obesidad, porque eso es una falla cultural, que no es solo la malnutrición, no es solo desnutrición, también es obesidad, que es otro problema. Y después tenés el tema de los cerebros y de las emociones de esos niños cuando hay a nivel de muchos padres tendencias a la depresión, incluso al suicidio. Entonces hay un montón, los problemas profundos que tiene, por ejemplo, el conurbano bonaerense siguen estando. Eso no ha desaparecido nada. Lo único que hay es un paliativo que te permitió bajar la pobreza, que fue la asignación universal por hijo, que subió mucho más fuerte que la inflación. Entonces la pobreza monetaria ha bajado fuerte. Claro. Pero nos falta reconstruir a las familias, nos falta reconstruir a los niños, nos falta muchísimo. Y eso requiere que los intendentes se pongan las pilas, y no solo el gobierno nacional, que las provincias se pongan las pilas. Por eso creo que no hay que pedir todo al gobierno federal, hay que empezar a hablar de los gobiernos provinciales y de los municipios. O sea, hay lugares donde el peronismo ha gobernado 40 años. ¿Por qué tenés basurales a cielo abierto? Explícamela. ¿Por qué? ¿Por qué? Explícame, porque eso ya no es pobreza, eso es miseria. La diferencia entre la miseria y la pobreza es cuando la basura está dentro de tu casa. Cuando vos recorres el conurbano y encontrás personas que están en una situación donde entras a la casa y tienen piso de barro y ni siquiera sacan la basura, eso es peor que la pobreza, eso es miseria. Eso les han destruido de alguna manera las ganas de progresar, las ganas de vivir por sí mismos. Es un problema mucho más profundo y va a llevar mucho tiempo reconstruir todo eso. Hay que primero ponerlo en que la gente lo vea, ¿no? Y que se discutan estos temas. Y que se hable que este no es un tema solamente la ministra Petovelo, que está haciendo capital humano y que lo tiene claro y que hay que trabajar en eso. Esto tiene que ver con cada uno de los intendentes y con cada uno de los senadores y diputados y gobernadores, etcétera. Y también los empresarios, que muchos están trabajando en estos temas, pero que se comprenda que hay que hacer una cosa más científica, más metódica, como se hizo en Chile con el doctor Monkerberg, por ejemplo. Agustín, muchas gracias por tu tiempo. Siempre es un placer escucharte por tu pedagogía. Muchas gracias a ti por la llamada. Un abrazo grande. Un placer. Fue Agustín Echevarne, que es director general de la Fundación Libertad y Progreso.